Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Voces de Amor con tu servidora Tete Sagrero, y hoy te traigo un tema que está súper interesante, que sea que tú estés emprendiendo una expansión de conciencia o que te gusten las películas de acción, de superhéroes, de ciencia ficción, te va a llamar mucho la atención, ya que se trata del tema de los multiversos. Y si bien es algo que científicamente aún no está comprobado, muchas personas resuenan con este hecho de que la conciencia se expande de esa manera y crea multiversos, crea diferentes maneras de experimentación de un solo individuo, en apariencia de uno solo. Y sí, efectivamente puede ser que sí sea un solo individuo, y de hecho eso nos llevaría a la unicidad, en donde a partir de un solo individuo se desplegaron todas las experiencias existentes. Ahora está muy de moda y estuvo muy esperada la película de Spider-Man, y la verdad es que fue algo sumamente revelador para los que podemos observar a partir de una expansión de conciencia y a partir de ver cómo funciona todo esto de los multiversos, porque la realidad nos informa. Muchas de las veces el ser humano cree que está viendo ciencia ficción y realmente está viendo parte de su propia existencia. Entonces, esta película nos relataba a tres personajes en tres diferentes universos, en apariencia tres tiempos diferentes, tres momentos diferentes, tres personajes diferentes que se llamaban de la misma manera y tenían la misma función en el planeta Tierra, que era ser superhéroe, y tenían la misma condición a haber sido picados por una araña, y entonces a partir de eso se desplegaba toda su experiencia de vida en contra de la maldad, de la delincuencia, y entonces eso tenían en común. Aparte había detalles que en su vida cotidiana también tenían muchas cosas en común, como que eran huérfanos y que habían sido criados por unos tíos. Entonces, ¿había cosas en común? Por supuesto que sí, había muchísimas cosas en común. Lo único que no era común, porque hay una expansión, era la manera en cómo afrontaban las diferentes situaciones que se les iban presentando en el camino. Por ejemplo, el primer Spider-Man, él, al confrontar a sus enemigos, no tenía otra opción, pese a que era en contra de su propia naturaleza. A final de cuentas tenía que terminar con ellos, queriendo o no queriendo, así era la situación. ¿Por qué? Porque no había cura, no había otra manera de salvar al mundo, por decirlo así, o su ciudad, sino de esa manera. Y lo hacía o se daba. Entonces no se podía gestionar las cosas de otra manera. El personaje también empieza a tener cierta responsabilidad y madurez a partir de un evento traumático, que es el sentirse responsable por la muerte de uno de sus seres queridos. Le cambia la vida y a partir de ahí es muy, muy, muy precavido, y esa precaución le lleva a tener extremo cuidado para con sus relaciones, con sus amigos y con la persona a la que amaba. El segundo Spider-Man está prácticamente en la misma línea. Sigue experimentando el tener que acabar con los enemigos, igual
a partir de estar en contra de su propia naturaleza, pero aquí ya se muestra un poco más como fuerte la manera en que se presenta la relación con la persona que ama, inclusive la pierde, no la logra salvar. Por lo tanto, ahí se gestionan errores del primero, los gestiona el segundo al ser a lo mejor no tan tímido, poder ser un poco más abierto, pero sigue arrastrando prácticamente los errores del primero. Ya el tercer Spider-Man, ya con mucho más herramientas y sin un evento traumático todavía en su vida, es una persona que es muy libre, es muy espontáneo, se sabe relacionar con los demás, toma su rol no tan en serio, no es tímido, ya la timidez, si te fijas, se acabó. Por lo tanto, se ve cómo hay una evolución, poco a poco, paso a paso, ha habido una evolución entre estos tres personajes hasta el momento en que se presenta el último Spider-Man. Entonces, este ya se relaciona de una manera más abierta con sus amigos, ya de entrada casi les dice fácilmente, la verdad es que no le cuesta trabajo, se le escapa a la primera, el que él es Spider-Man, sí los llega a involucrar, hasta que llegan los otros y ahora sí, entre los tres pueden gestionar varios de los errores que habían cometido en el pasado. Ahora sí puede el último Spider-Man, con los recursos que ya tiene, debido a todas las experiencias que han vivido los otros, él ha evolucionado, él ha gestionado mejor los errores, ha agarrado las herramientas de ellos y también ha agarrado los errores para hacer modificaciones en esos errores. Por lo tanto, ahora él sí puede accesar a salvar a los villanos y puede girar, darle un giro a la historia de los otros Spider-Man. En su propia realidad aún quedan áreas de oportunidad. ¿Cuáles son las áreas de oportunidad? Sigue habiendo un área de oportunidad con la pareja que tiene y el hecho de que él necesita, para hacerse responsable y madurar, perder a un ser querido y sentirse responsable por esa pérdida. Por lo tanto, vemos cómo efectivamente sí hay una expansión de conciencia y poco a poco las generaciones que vienen van gestionando mucho mejor los errores con las herramientas que le va presentando la misma realidad. Así nosotros, cuando pensamos en multiversos, creemos que la mayoría de las veces que hay por ejemplo, yo, Esther, muchas Esther, experimentando todos los posibles futuros y gestionando los errores, resolviéndolos, pero realmente no, realmente son personas que vienen después de mí quienes van a asumir esos roles. No se van a llamar como yo, muy seguramente, pero van a asumir el rol de mi doble. Y como todo está sucediendo en un solo momento, en un solo instante, es por eso que se dice que todo está ocurriendo a la vez en los multiversos. Yo puedo ser muchas personas a la vez en mi futuro al
crear dobles para que gestionen los errores que yo no he podido trascender, está ocurriendo todo al mismo tiempo. Así como yo soy doble de personas del pasado que no pudieron gestionar ese error, que me lo transfirieron, que me lo heredaron, y ahora soy yo la que tiene la responsabilidad de gestionar ese error, porque ese error se hizo mío. En cuanto yo elegí nacer con todas esas herencias, tanto buenas como no tan buenas, asumí esa responsabilidad. Por lo tanto, es ahora mi trabajo el poder gestionar los errores del pasado, sumándole lo que yo experimenté en mi vida. Durante mi vida, por supuesto que va a haber errores del pasado que se me van a proyectar en el futuro, y yo puedo o aumentar o disminuir ese error dependiendo de mi estado de conciencia. Puedo de alguna manera no poderlo gestionar y le voy a sumar más errores a ese error, y voy a traspasar a la siguiente generación todo eso. Pero si yo puedo gestionar ese error, todos los que están experimentándose en el futuro como mi doble, y todos los que están en el pasado que yo soy su doble, vamos a quedar liberados de ese error. Es por eso que también podemos distinguir en todo esto el hecho de que somos uno. Cuando nosotros tomamos aliento, nos llenamos, es como si nos llenáramos completamente de experiencias, y cuando soltamos, nos vaciamos de esas experiencias. Pero si nosotros estamos solamente acumulando experiencias y no las podemos soltar, porque no se sueltan hasta que se encuentre el propósito de esto, vamos a estar conteniendo la respiración, y es estar yendo por la vida con penoso afán, con sufrimiento. Todo me asfixia, todo me daña, todo me provoca prácticamente la muerte, porque de entrada yo estoy forzando todo lo que hay en mí, porque no puedo soltar. Siempre que yo suelto algo, porque he logrado integrar la pregunta y la respuesta, es soltar, volver a ser lo que era antes, vacío, pero un vacío ahora con conciencia de la experiencia que vivió. Por lo tanto, es de nosotros la responsabilidad de gestionar nuestros errores. Muchas de las veces no sabemos distinguir si nosotros los experimentamos o realmente nacieron en mi experiencia de vida o vienen del pasado. Eso ya no es importante. El aquí y el ahora es lo importante, y en ese aquí y en ese ahora soy yo la que trae toda esa información. Por lo tanto, soy yo la que puede hacer el recorrido cuadro a cuadro de esa información y poder beneficiarme de la sanación de ello. Es mi responsabilidad, porque cuando yo logro trascender ese error, aumenta mi potencialidad. Algo que estaba en oscuridad de repente se ilumina como el sol más brillante, y eso aumenta la conciencia y la energía. Sí, es un nuevo nivel de conciencia. En la lógica global convergente se le llama una nueva octava, o
A veces se le suele llamar también un salto cuántico. Es en donde de repente, de alguna u otra manera, hay una gran diferencia entre tu yo del pasado con tu yo del futuro. Hay más herramientas con las que puedes gestionar los errores y entonces es cuando te das cuenta que valió la pena el camino que recorriste para llegar a la finalización de esta experiencia, con todos los cúmulos de aprendizaje que tuvimos al caminar este error de percepción. Y las experiencias, por supuesto, todos los aprendizajes se quedan, pero el error se va. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gusta, por favor, déjame un like, me va a ayudar muchísimo. Si quieres seguir escuchando temas de espiritualidad y conciencia práctica, suscríbete al canal. Voy a estar subiendo regularmente videos de temas de una manera sencilla, aunque se explican de una manera sencilla, siguen siendo temas muy profundos y todavía un poquito complicado para muchas de las personas, pero vamos paso a pasito iluminando toda esa oscuridad que nos ha llenado por miles de años. Entonces, el estar en este momento aquí y ahora hablando de esto y no ser la única, sino ser ya muchísimos los que estamos hablando de esto, es de verdad una bendición y debemos estar muy muy agradecidos porque estamos experimentándonos en este tiempo de transición de la oscuridad a la luz. Y sígueme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Tete Sagrero, en TikTok igual Tete Sagrero y Instagram también. Ahí me puedes encontrar y me va a dar mucho gusto seguir compartiendo contigo. Muchísimas gracias.